todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Juvenil División de Honor. Estoy con Dani, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Ángel? Pues nada, todo bien, ¿y tú? Aquí, perfecto. Y nada, hoy os traemos un vídeo en el que vamos a hablar tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid y más específicamente de sus dos entrenadores. Sí, nos vamos a centrar más en la faceta del entrenador, no tanto analizar jugador por jugador. Vamos a hablar un poco de la persona que está al mando de ambos equipos, ya que, bueno, pues al final muchas veces salen informaciones y se espera que ciertos entrenadores promocionen dentro de los clubes, y tanto Arbeloa como Torres, por el gran papel que están haciendo con ambos equipos, pues suenan para dar un salto más en su carrera como entrenador. Eso es, si quieres empezamos a hablar de Álvaro Arbeloa, ya que este vídeo nos va a servir como previa del derbi que se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Valdebebas. Ambos en la jornada 28 de la DH5, ambos llegan empatados a puntos y prácticamente es casi seguro que quien gane este encuentro pues se llevará la liga. Una final, podríamos decir, que va a ser este partido tanto para uno como para el otro, ya que ambos necesitan el título de liga, como ahora vamos a contar por qué cada uno necesita el título de liga. Vamos a empezar hablando, como decías tú, Ángel, vamos a empezar hablando de Arbeloa, el técnico que va a hacer de local en este encuentro. Antes de empezar, pues recordar que en el partido de ida fue un 0-0 en el Wanda Alcalá, así que bueno, en caso de empate, pues al final se va a mirar toda la diferencia de goles. Empezamos hablando de Arbeloa y empezamos hablando un poco para quien no le conozca, pues bueno, de su etapa como jugador, algo destacable. Pues hay que recordar que es canterano del Real Madrid, con el que llega a debutar antes de marcharse a esa etapa que hacen por tierras inglesas, más concretamente en el Liverpool, donde gana todos los títulos posibles y luego ya hace el regreso triunfal al Real Madrid, donde consigue todos los títulos que juega, incluido esa ansiada décima que soñaba el madridismo. Al final luego acaba esa etapa final como deportista en el West Ham, donde bueno, hace esa última temporada y ya decide colgar las botas, aunque bueno, pues como hemos visto, no ha sido la última vez que lo hemos visto en los terrenos de juego al lateral derecho, ya que decidió en ese momento que su próximo paso por el fútbol iba a ser como entrenador. Desde entonces decidió prepararse para ello, Ángel. Eso es, ya su carrera como entrenador empezó en el 2019 como asistente de Zinedine Zidane en el primer equipo del Real Madrid, y su papel era básicamente ayudar a los jugadores de la parcela defensiva compartiendo su experiencia y su conocimiento para mejorar el rendimiento de estos en defensa, obviamente. Sí, luego ya, pues bueno, pues durante esa primera etapa como entrenador, pues fue clave del éxito del Real Madrid, donde bueno, pues se ganó el título de liga en esa 2019-2020, yo creo que recordaba como pues un poco la liga de la pandemia, y bueno, fue crucial porque al final ese Real Madrid fue un equipo que realizó un gran papel en defensa, donde tuvo al Zamora con Courtois, donde actuaciones claves de la parcela defensiva que al final hicieron que ese equipo levantara el título de liga a final de temporada. Sí, muchos goles también de Sergio Ramos tras la vuelta por el parón del COVID, recuerdo. Sí, la verdad que sí, fue muy clave la defensa, tanto en esa parcela defensiva como en la parte ofensiva, fueron la que acabaron dando los puntos necesarios para que ese Real Madrid, en unas jornadas trepidantes, pudiera levantar pues la última liga hasta la que consiguieron recientemente. Eso es, Arbeloa también es reconocido por su capacidad de motivar a los jugadores, ya que también en ese vestuario era visto como un referente al que los jugadores, sobre todo más jóvenes, podían ir a pedir apoyo, ya que tenía una gran carrera y experiencia, y sobre todo para pedirle consejo cuando son suplentes, etcétera. Sí, la verdad que bueno, yo creo que luego lo comentaremos exactamente cómo está siendo esta temporada, pero sí que he visto por parte de una gran camada de jugadores jóvenes como una leyenda dentro del club y como un jugador en el que reflejarse. Y desde ese momento, en esa temporada, ya demostró cómo era capaz de motivar a los jugadores para que salieran enchufados y bueno, pues una clave del éxito, más allá de tener enchufados a los 11 que juegan, es también en tener enchufados a los 11 que no juegan. Eso es. Así que bueno, pues a pesar del éxito de esa primera temporada, Arbeloa decidió dejar el cargo como asistente de Zidane en ese junio de 2020 y bueno, explicó que quería buscar nuevas oportunidades para desarrollarse como entrenador y seguir creciendo en su carrera. Desde entonces, pues bueno, pues ha estado trabajando en ello, en esa formación como entrenador, obtuvo esa licencia
UEFA Pro, que es pues la más alta que da el estamento de Europa. Y bueno, pues ha estado trabajando como analista en bastantes medios de comunicación, pues un poco compartiendo ese conocimiento que tiene del mundo del fútbol. Sí, eso es. Ya el año pasado pues coge su primer banquillo de manera profesional en el cadete A del Real Madrid, en la que no consiguió el título de liga que ganó el Atlético de Madrid del colchonero Borja Resurrección, que es hermano de Jorge Resurrección, Coque, del capitán del Atlético de Madrid del primer equipo. Esa temporada sirve para ver cuál es la idea de juego de Arbeloa, en un claro 4-3-3 que evidentemente ha trasladado al juvenil A esta temporada. Sí, al final es una de las razones por las que Arbeloa necesita este título de liga, ya que el año pasado se queda con la espinita de no llevarse el título que le quita finalmente su máximo rival. Y bueno, pues en búsqueda de títulos llega a este Juvenil A, pues al final también un poco con los movimientos que hubo en el banquillo del Juvenil A, llega bastante motivado y con ganas de levantar títulos. Ya podemos decir que ya levantó su primer título, la reciente Copa del Rey que levantó en el Reino de León contra la Unión Deportiva Almería, y está en búsqueda de levantar este título de liga. Llegaba con ese 4-3-3 que yo creo que caracteriza mucho al conjunto de Álvaro Arbeloa, donde hay que explicar que bueno, no es un 4-3-3 muy asiduo que podríamos pensar, ya que bueno, pues analizando un poco de detrás hacia adelante, tiene dos laterales que prácticamente podríamos decir que son carrileros, llegando a ser incluso extremos, y en ese momento la figura importante de Chema, que se introduce entre los dos centrales para ayudar en la salida del balón. Y ahí aparece, yo creo que una de las figuras claves de este Real Madrid, de este Juvenil A, y un jugador del que, bueno, yo creo que si hablamos de Arbeloa y hablamos de ese jugador, van unidos los dos esta temporada, y es Manuel Ángel, que bueno, pues tenéis ahí la entrevista que hicimos con él recientemente, donde habló de un poco pues de esta faceta de Arbeloa, tanto de motivador, incluso como de figura dentro del fútbol, que le ayudaba a crecer y a ser mejor persona, que lo decía él, como también del paso adelante y la confianza que le ha dado como jugador dentro del campo. Este jugador que, bueno, pues no ha mentido nunca, que le gusta mucho cada vez que toca el balón y que cuanto más tiene el balón que es mejor, así que cuando baja Chema un poco, pues baja para dar la salida y ser un poco el nexo entre el ataque y la defensa. Luego, pues bueno, los dos extremos no son extremos al uso, sino que son dos interiores caídos en banda, donde yo creo que destaca sobre todo el caso de Paul Fortuny, que era un interior que Arbeloa ha reconvertido en extremo, aunque no es un extremo al uso, y donde hasta el momento de la lesión rindió a las mil maravillas el jugador que bueno, venía proveniente del Nasti de Tarragona. Eso es, los datos de Arbeloa como entrenador del Madrid son muy buenos, ya que en 40 partidos ha conseguido 35 victorias, ha empatado 4 veces y solo tiene una derrota que fue en la UEFA Youth League contra la Z Alkmaar, a las puertas de una nueva Final Four para el Real Madrid. Sí, la verdad que bueno, pues ya más entrando también en la parcela de motivador, de cara a si promociona al final en el Madrid, ya sea como primer, como segundo entrenador, o al final recibe una oferta que le llame más la atención como primer equipo, yo creo que una seña de identidad es la apuesta por la cantera y el talento joven. Tenemos el ejemplo de que ha ayudado a promocionar a Nico Paz, que es el único jugador del Real Madrid Juvenil A que empezó con él la temporada y que ha dado el salto definitivo ya con Raúl. Sí, que Raúl el otro día además comentó después del Real Madrid 3, Celta de B, o sea, Real Madrid Castilla 3, Celta B 0, que Nico Paz le ve claramente en primera división. Pues sí, al final, como el propio Raúl y tanto ya Arbeloa se han deshecho en elogios por el jugador, que bueno, está nacionalizado en Argentina, disputó, que también al final fue una baja que tuvo este Real Madrid juvenil, que disputó ese sudamericano sub-20, donde bueno, no realizó un gran papel su selección, aunque él sí personalmente, pero es que al final son muchos jugadores que no deberían de estar en el juvenil A por edad y que han tenido minutos y que están siendo muy importantes ahora, pues por destacar, pues Roberto Martín, que está teniendo muchísimos minutos, ahora sobre todo tanto Hugo de Llanos como Dani Mesonero en ese centro del campo están siendo vitales, pues Álvaro Ginés en esa parte de arriba, y sobre todo pues el nombre propio que ya debutó, que le hizo debutar Arbeloa en ese partido contra el Rayo Alcobendas,
que fue un poco el nombre que provocó esa ruptura del pacto que tenían Real Madrid y Atlético de Madrid de no quitarse jugadores entre ellos. Jesús Fortea, que tuvo un par de minutos en ese partido contra el Rayo Alcobendas, que al final se acabó llevando el Madrid cómodamente por 3-0, y que bueno, pues tuvo ese debut que aun siendo del 2007, con esos 15 años, pues ya está prometiendo bastante en las inferiores del Real Madrid. Eso es. Navarro, está bien, no te pegues mucho, Álvaro, si podéis saltaros a Navarro, mejor. En directo, por eso tú haces un poquito más. 2-3 pasos. Bueno, si quieres pasamos a ver la alineación probable del Madrid para el derbi. En portería estará Diego Piñeiro. Sí, la defensa de 4 sería para David Jiménez con Jacobo, que todavía no sabemos exactamente si esas molestias o esa precaución que hubo en el último partido contra el Club Villanovense al final le hacen caerse tanto de la convocatoria de la Sub-18 como de este 11 del Real Madrid, pero bueno, a priori, si no hay problemas, el jugador debería de ser titular acompañado de Manu Serrano y con un Yusi cerrando esa línea de 4. Eso, y luego por delante Manuel Ángel, César Palacios y Chema. Sí, Eso es. Eso en principio, ese es el centro del campo habitual del Real Madrid juvenil. Y arriba, pues Gonzalo, que yo creo que es un poco el que se mantiene, la baja de Paul Fortuny, que yo creo que puede hacer que Geray y Borja Alonso sean los acompañantes de Gonzalo García arriba, que al final, pues bueno, con este esquema del 4-3-3 que hemos hablado, Gonzalo García, que juega de 9, pero al final cae demasiado en banda, lleva muchísimos goles, 22 goles en esta DH5, pero bueno, al final no es un 9 puro que veamos siempre en el centro, sino que cae mucho en banda y esto al final es lo que provoca tantos huecos con interiores caídos a extremos, un 9 caído en banda muy difícil y ayuda a que jugadores como por ejemplo el caso de César Palacios, que está en una forma espectacular tanto desde la selección como con el Real Madrid, vean esos huecos llegando desde línea de atrás y sea muy difícil para el defensa poder anticiparse a estos movimientos. Eso es. Así que una vez explicado ya la parte del Real Madrid y de Arbeloa, vamos a pasar a hablar de Fernando Torres. Eso es, me parece bien. Pues Fernando Torres, actual entrenador del Juvenil A del Atlético de Madrid. Y por supuesto, trayectoria de futbolista, que para el que no le conozca vamos a hablar un poco de él. Entró en la cantera del Atlético de Madrid en la etapa Levín, debutó con el primer equipo con 17 años en el Estadio Vicente Calderón y tras 7 temporadas siendo ídolo de la afición rojiblanca, fue trasladado en 2007 al Liverpool por 36 millones de euros. Allí en Anfield pues fue donde desarrolló sus mejores momentos de toda su carrera, siendo el máximo goleador del equipo en 2 de las temporadas en las que estuvo. Fue nombrado tercer jugador en el Balón de Oro en 2008 y ha entrado varias veces en el 11 ideal de la FIFA. En enero del 2011 es trasladado al Chelsea por 50 millones de libras. Allí estuvo 3 temporadas y media donde logró una UEFA Champions League, que es la única que tiene en su carrera, y una Europa League. Posteriormente, tras estar cedido en el Milan, regresa al Atlético de Madrid el 4 de enero de 2015 en una presentación ya histórica dentro del mundo del fútbol aquí en nuestro país, con un estadio Vicente Calderón lleno hasta arriba absoluto para ver la presentación de Torres. Posteriormente está hasta el 2018 en el Atlético de Madrid, año en el que gana una UEFA Europa League, su único título con el Atlético de Madrid, y se despide con un doblete ante el Eibar en el Estadio Metropolitano, donde es aclarado por todos. Posteriormente, ya fuera de Europa y de los focos, en el 2018 ficha por el club japonés el Sagan Tosu, donde se retira en la temporada 18-19. Sí, bueno, pues al final, como en el caso de Arbeloa también, tuvo bastante claro, una vez que finalizó su etapa como jugador, que iba a estar enfocado también en esa etapa como entrenador y mostrar, yo creo que era un líder dentro del vestuario, un líder dentro de la plantilla, ser un líder también para sus jugadores. Y bueno, pues al igual que en el caso de Arbeloa, su primera temporada destacable como entrenador empieza también en el Cadete A en septiembre de 2020. Eso es, lo que pasa en esta temporada es que en enero de 2021, en plena temporada, Fernando Torres comienza las prácticas de becario y las hace en el Atlético de Madrid B. Fernando Torres no tenía el carnet de entrenador, por lo que no puede estar dentro del banquillo, que en ese momento el filial del que hablaré, el entrenador era Nacho Fernández,
y él acompañaba un poco a la expedición y servía también a los jugadores del Atlético de Madrid B como hemos comentado de Arbeloa, una persona a la que pedir consejo y en la que ayudarse, ya que es emblema del club y había tenido una gran trayectoria tanto futbolística con el Atlético de Madrid en Inglaterra y en la selección española. Dentro del Atlético de Madrid B es un año complicadísimo para la Academia del Atlético de Madrid, como ya hemos comentado en varios vídeos que os invito a ver, como el de Aitor Gismera y el de Javier Boñar, y además hemos escrito de ellos en nuestra web, www.juvenildivisiondonor.com. El Atlético de Madrid esa temporada desciende doblemente de la antigua segunda B a la tercera red. Nacho Fernández es cesado de su cargo y Antonio Rivas, que era el entrenador del juvenil, se hace cargo del Atlético de Madrid B, pero no consigue la permanencia en segunda red. Esto lo que hace es que Fernando Torres abandone el Atlético de Madrid B sus prácticas, alegando unos motivos personales. Sin embargo, en septiembre de 2021, y ya tras todo el verano, comienza su andadura como entrenador en División de Honor. El problema que hay es que Fernando Torres no tenía la licencia de la UEFA para poder dirigir a estos equipos, y entonces desde el Atlético de Madrid alegan que es el segundo entrenador y el primer entrenador es Ricardo Ortega, hasta que Fernando Torres por fin consigue su título de entrenador. Sí, pues, y a partir de ese momento, pues una carrera que quitando con todas las excepciones podría ser casi de matrícula, con esa Youth League el año pasado llegando a la Final Four, Eso es. con un torneo espectacular, un torneo de liga espectacular también, ganando con muchísima ventaja, siendo al final un bloque defensivo de los mejores de los últimos años de toda la División de Honor y bastantes acertados arriba. Tal vez yo creo pues un poco la peores notas así fueron en competición en Copa del Rey y en Copa de Campeones. Pero bueno, siendo un poco también entrando ya a esta temporada, pues no son tan buenos números los del Atlético de Madrid como los que sí que ha tenido el Real Madrid. Pero bueno, de estos datos, primero vamos a hablar de los del año pasado, con esos 90 puntos que hizo, con los 34 partidos, las 29 victorias, los 3 empates y las 2 derrotas, con 84 goles a favor y 15 en contra. Campeón por delante de ese Real Madrid de Hernán Pérez, que bueno, pues todavía no está Arbeloa, que ha llegado este año y fue el que le disputó el título de Liga. Eso, en los dos partidos más importantes del Atlético de Madrid, por así decirlo, contra el Real Madrid, los gana en Valdebebas 0-1 con un gol de Pablo Barrios desde fuera del área, y justo también con Pablo Barrios de protagonista, que ahora está en el primer equipo del Atlético de Madrid, también gana en Valdebebas en el Alfredo Di Stéfano en la UEFA Youth League por 2-3. Y como has comentado tú, sí, al final en la Copa del Rey es eliminado por el Real Betis en Alcalá por 2-1, por 1-2, perdón, y la Copa de Campeones pierde contra el Celta en la tanda de penalti. Respecto al esquema de Fernando Torres, es un poco diferente al de Álvaro Arbeloa, pero creo que tiene mucho sentido por estar en el Atlético de Madrid, por la filosofía del club. Al final el club tiene una filosofía donde Diego Pablo Simeone pues ha sentado claramente en el primer equipo, donde ya lleva 11 temporadas, y si tienes un entrenador tanto tiempo y apuestas tanto tiempo por él, lo suyo es tener una cantera que intente promocionar jugadores para ese equipo. Por eso la defensa es absolutamente clave tanto en el filial, aunque en el filial un poco menos, como en el esquema de Torres, que utiliza un 3-5-2, que lo hemos visto en todas las competiciones, donde los dos jugadores más importantes son los laterales, carrileros o extremos, porque al final depende de la faceta ofensiva, depende de la faceta del campo, o si tiene el Atlético de Madrid o no el balón, los jugadores se posicionan de una manera o de otra. En fase ofensiva puede llegar a ser incluso hasta 4-3-3 y en fase defensiva puede llegar a ser hasta un 5-3-2. Sí, al final también es muy importante el esquema de que tiene, normalmente cuando juega con estos dos jugadores que son casi carrileros, suele ser un carrilero más ofensivo y un carrilero más defensivo. Un jugador, un extremo reconvertido a carrilero y un central reconvertido a carrilero. En el caso, por ejemplo, de central, que es una, yo creo que de las bajas muy sensibles que va a tener este partido, es la de Ronnie, que bueno, es un jugador que puede ocupar tanto esa parte izquierda de central como en esa parcela de carrilero izquierdo, que no va a poder estar por una lesión que ha tenido en la rodilla, que bueno, le enviamos fuerzas a todos los jugadores que no van a poder participar en este partido, que por desgracia van a ser unos cuantos. Y por el otro lado sería Santa María, que sería pues un extremo que es más reconvertido a lateral
cuando lo necesita Fernando Torres. Eso es, si quieres pasamos a hablar de la alineación probable del Atlético de Madrid, como hemos hecho antes como en el Real Madrid, con Salvador Esquivel en portería. La defensa va a ser formada por Javi Boñar, que va a bajar del Atlético de Madrid B para este partido, lo más probable, Vasilevich y Óscar González. Los laterales van a ser para Dani Martínez y Santa María. El centro del campo va a ser formado por Fabián Urzain, David Muñoz y Salim. Y arriba van a estar Abde y no va a poder estar Adrián Niño, por lo que estará Marcos Denia. Sí, yo seguramente en alguna posición no puede ser que nos baile, sobre todo en el centro del campo. Y es que Fernando Torres, una de las características que está teniendo esta temporada es que no tiene un 11 fijo en el centro del campo, está dando muchísima oportunidad a muchísimos jugadores y esta competencia es lo que está haciendo que estén a tan buen nivel tantos jugadores, siendo claves llegando desde segunda línea, sobre todo ahora con la baja de Adrián Niño. Bueno, no sabemos si saldrá desde el banquillo o saldrá desde el 11, pero vaya como vaya, lo que va a estar claro es que no va a estar al 100% y es una baja muy sensible que va a notar el conjunto colchonero. Así que bueno, esto es un poco para que la gente que no conozca tanto la faceta de Arbeloa como de Torres, dos esquemas bastante distintos, pero yo creo que una idea clara de los dos, y es que son dos leyendas, cada uno en su equipo, que los jugadores lo ven así, que ayudan a promocionar la cantera y que al final son dos grandes motivadores de grupo que están haciendo que sus jugadores alcancen sus peaks, que yo creo que muchos de ellos no se podría imaginar. Eso es, y sobre todo ver cuánto tiempo nos queda de disfrutar de ellos en División de Honor, porque Arbeloa, el encuentro que disputó el primer equipo del Real Madrid en el Bernabéu contra el Valladolid, fue aclamado por la afición porque le dieron un homenaje al juvenil por haber ganado la Copa del Rey. Está claro que la afición le quiere. También está Raúl en el Castilla, veremos a ver qué pasa con Ancelotti, y en el Atlético de Madrid igual, hay rumores de que García Tenevet podría abandonar el filial del Atlético de Madrid en caso de no lograr el ascenso a primera red. Es verdad que Diego Pablo Simeone es prácticamente un dios entre la afición colchonera, pero Fernando Torres yo creo que está a la par, ¿eh? Sí, en ese partido de Youth League que hubo en ese Metropolitano, donde más de 11.000 personas aclamaron a Fernando Torres en ese partidazo que tuvo el Atlético de Madrid contra el Genk belga y que le daba el pase a cuartos, donde bueno, pues también caería, al igual que el Real Madrid, en este caso contra el Milan por 2-0. Eso es. Así que ya con los dos equipos centrados en la competición liguera, lo que yo creo que está claro es que ambos equipos van a estar en Copa de Campeones, veremos en qué partes se cruzan, veremos dónde llegan, pero con el objetivo cada uno de quitarse la espinita. Arbeloa por esa liga del año pasado con el KDTA que no pudo vencer, y yo creo que Fernando Torres intentando otra vez repetir ese título que consiguió el año pasado, intentar llegar lo más lejos posible en Copa de Campeones, ya que este año también en Copa del Rey no pudo llegar a esa Final Four al perder contra el Deportivo de La Coruña en octavos de final. Eso es. Así que bueno, sin mucho más que añadir, pues os invitamos a seguir nuestras redes, donde bueno, vamos a estar siguiendo hablando estos días de la previa de ambos equipos, analizando ya un poco jugador por jugador, sin tanto entrar en los entrenadores como hemos hecho, pero queríamos destacar el gran papel y el futuro que tienen ambos banquillos con Arbeloa y con Torres. Así que bueno, pues en www.juvenildivisiondehonor.com podréis ver ahí la previa, la crónica, y en nuestro Twitter, por supuesto, seguir el minuto a minuto de este... fotos también. Y las fotos también. De este partidazo que vamos a tener en Valdebebas este domingo a las 4 de la tarde. Así que nada, os dejamos a todos con algún vídeo del canal y decir que nos vemos en el próximo. Adiós. Will you fucking fight back?